Gracias. Yo no hablo como hermana Verónica. Sí, ella no necesita micrófono, lo trae incorporado. Qué lindo, pues yo quisiera hablar así de verdad, porque habla con mucha autoridad mi hermana Verónica. Pero todas tenemos lo nuestro, ¿verdad? El Señor nos ha repartido conforme a lo que necesitamos y damos gracias a Dios por eso. Quisiéramos los dones de otras, pero no, el Señor nos dice que anhelemos los mejores dones y anhelémoslos y el Señor nos va a dar conforme Él quiere, ¿verdad? Bueno, vamos a dar la bienvenida a cada una de ustedes. Me gozo de ver la iglesia casi llena, ¿verdad? Hay algunas sillas por ahí vacías que quizá las hermanas no pudieron venir el día de hoy. Dios sabe por qué. La tarde está un poco lluviosa, está un poco nublada. Yo sé que en otros lugares está lloviendo, pero gracias a Dios porque usted pudo venir, porque está aquí, porque vino a buscar lo mejor que nosotros podemos buscar, que es la palabra de Dios, el alimento preciso para nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo también, ¿verdad? Porque la palabra también hace que mejore nuestro cuerpo. Y damos gracias a Dios por las hermanas que nos ayudaron en esta actividad. Ahí algunas me ayudaron con los regalitos, otras me ayudaron con la organización, otras con la refacción. Las hermanitas que estuvieron aquí ministrando la alabanza, hermanas que aceptaron nuestra invitación para poder estar aquí participando con nosotros. Algunas de la iglesia de hermana Verónica se vinieron por ahí, invitadas de hermana Mari también, bienvenidas. Por ahí están las hermanas invitadas de hermana Elena, por ahí unas invitadas nuestras por ahí, hermana Iliana creo que también trae alguna invitada por ahí. ¿Quiénes más traen invitadas? Pues sean todos y todas más bien bienvenidas a este lugar. Esta es su casa. Ahí vemos a hermana Evelyn Valladares con su hija, nos da mucho gozo. Yo le decía, me dice, ¿me recibís otra vez? Le digo, esta es tu casa. Evelyn ya tenía unos días de no venir, pero hoy me prometió que va a empezar a venir otra vez. Así es que ya no se puede escapar. Un aplauso para todas entonces. Y también queremos saludar a todas las que nos están escuchando por Radio Peniel. Estamos transmitiendo en vivo, así es que demos un aplauso también para las que escuchan por medio de Radio Peniel. Gloria al Señor. Este aplauso es para todas las que no pudieron estar acá con nosotros, pero que están presentes por la transmisión en vivo de Radio Peniel. Bueno, ponga bonita cara porque ahí anda Keila grabando. Ella es la encargada de audiovisual. ¿Cómo es la cosa? Publicidad. De publicidad. Los de audiovisual nos abandonaron el día de hoy, pero ya les vamos a reclamar mañana. Mañana me las pagan. Bueno, vamos a empezar con la palabra. Voy a tratar de no tardarme mucho porque yo sé que el tiempo se nos va rapidito, pero aprovechemos bien la palabra que el Señor tiene para nosotros este día. Señor amado, gracias te damos por este momento especial. Gracias porque estamos, Señor, en tu casa alabando y glorificando tu nombre. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, Señor. Aquí estamos para darte honra, gloria y poder. Y te pedimos, Señor, que esta palabra que hoy sale de mi boca, Señor, no sea yo la que hable, sino sea tu Santo Espíritu el que envíe la palabra a cada uno de los corazones, Señor, que hoy están escuchando, tanto aquí en este lugar como por Radio
Radio Peniel, Señor. Bendecimos cada vida que escucha esta palabra y que venga a ser la obra por la cual es enviada, Padre. Que esta palabra venga a instruir, a enseñar, a redarguir, a instruir en justicia a todas nosotras para que estemos preparadas para toda buena obra, como dice tu palabra. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ahí tenemos el versículo que hoy nos trae por este estudio que tenemos. Aquí dice el nombre de lo que vamos a hablar el día de hoy: mujer, edifica tu casa, y lo vamos a basar ahí en Proverbios 14:1. ¿Qué dice ahí? Leámoslo todos juntos o todas juntas. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Bueno, amén. Hasta con cita lo dice la hermana Glendy ahí. Bueno, cuando vemos este versículo, tal vez nos hace pensar en más versículos que hay en la Biblia. A mí se me venía a la mente los versículos del hombre sabio y del hombre necio, ¿verdad? Que construye su casa, el hombre sabio sobre la roca y el hombre necio sobre la arena. Y se me venía también el versículo o el capítulo de Proverbios 31, donde nos habla de la mujer virtuosa, ¿verdad? Y muchas veces quisiéramos que la Biblia nos diera un listado específico de qué es lo que tiene que hacer la mujer sabia y cómo, Señor, cómo puedo ser yo una mujer sabia de verdad, y cómo me darías tú el listado de lo que tengo que hacer paso a paso en mi día para yo ser una mujer sabia. Pero resulta que la Biblia no es un libro que nos dé listados de algo, ¿verdad? No nos da a todos un listado de lo que tengamos que hacer. El hombre sabio no le dice, tiene que caminar así, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. No, se trata más de un libro de una persona que quiere conformarnos a su imagen y a su semejanza. Recuerden que cuando fuimos creadas, o cuando Eva fue creada, el Señor dice que creó al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. Y nosotras pues venimos en esa línea de la humanidad y fuimos criadas en esa línea de a su imagen y a su semejanza. Lo que pasa que el pecado nos separó de esa línea que el Señor había dispuesto para nuestra vida. Y cuando nos separa el pecado, entonces ya no éramos conforme a su imagen y a su semejanza. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, Él quiere que vengamos y leamos su palabra para que nosotros volvamos al molde que Él tenía previsto al principio. Él quiere que por medio de su palabra nosotros seamos conformados conforme a la imagen de su amado Hijo y formar en nosotros el carácter de su amado Hijo Jesucristo. Y cuando nosotros entendemos esto, ya estamos hechos. Porque cuando entendemos que el Señor lo que quiere es que estudiemos su palabra, no por un listado que tengamos que hacer, sino para cambiar nuestra vida, ya entendimos la lección, ya entendimos lo que el Señor quiere decirnos a nosotros. Entonces, la palabra de Dios nos dice que lo que la mujer sabia hace no tiene mucho que ver con lo que está construyendo. La mujer sabia no tiene mucho que ver con lo que esté edificando, sino con lo que ella es. Lo que ella es va a construir. Si yo soy una persona que no tengo los principios necesarios
yo no puedo construir algo con un buen fundamento. Entonces, si nosotros no cambiamos primero nuestra persona, estemos seguros de que no vamos a poder edificar algo bueno en nuestra vida, mucho menos una casa, ¿verdad? Porque aquí está hablando de edificar un hogar, de edificar nuestra casa, nuestro esposo, nuestros hijos, porque al final, solo hermano Rudy está aquí. Tápese los oídos, hermano Rudy. Al final, el esposo viene a ser a veces como nuestro hijo, ¿verdad? Que tenemos que terminarlo de criar, terminarlo de educar. Díganme si no es cierto. Vaya, entonces, a nosotras se nos viene el peso en nuestros hombros de edificar la casa. ¿Por qué no está diciendo al hombre? El hombre sabio edifica su casa. Está diciendo a la mujer porque a nosotros nos toca esa parte. Nos toca edificar nuestra casa. Nos toca construir un hogar. Nos toca construir hijos útiles a la sociedad. Cuando nosotros empezamos a pensar, bueno, mis hijos ya están grandes, yo sé que hay algunas acá que ni siquiera se han casado y no estamos hablando tampoco en esta hora de mujeres que están casadas o que están solteras. Estamos hablando de una mujer que quiere edificar bien lo que hace. No precisamente de su casa. Bueno, en algún momento a las jóvenes, a las que no están casadas, les llegará el momento de edificar una casa. Pero todo lo que nosotros edifiquemos, el Señor quiere que lo hagamos bien. Y nosotros lo vamos a poder hacer bien si nosotros buscamos esa instrucción correcta de parte de Dios para edificar nuestra casa o el negocio o lo que emprendamos nosotros o una carrera o unos estudios, cualquier cosa que nosotros vayamos a edificar en esta vida. Pues cuando se oye la mujer sabia edifica su casa, pensamos en el matrimonio y está bien pensado, no está mal, pero quiero decirles que a lo largo de nuestra vida nosotros edificamos muchas cosas que el Señor quiere que las hagamos bien. ¿Por qué muchas de nosotras no duramos en un trabajo, por ejemplo? Porque no estamos edificando bien el área de nuestras relaciones, de nuestro trabajo. ¿Por qué muchas de nosotras no duramos en una relación, por ejemplo, de amistad? ¿Por qué a veces decimos, pero por qué yo no puedo tener una amiga que sea leal, que sea afín a mi persona? Es porque estamos poniendo la esperanza en algo efímero, en algo que no es el cimiento que el Señor quiere que tengamos. Muchas veces queremos tener cimientos muy personales y en la vida del creyente no se vale tener cimientos personales. En la vida del creyente el cimiento que debemos de tener es el cimiento de la palabra del Señor. Los pensamientos personales no nos van a servir de nada. Yo puedo ser muy buena gente, yo puedo ser muy buena para esto o para lo otro, pero si no es cimentado bien lo que estoy haciendo, no voy a llegar muy lejos. Muchas veces queremos resolver nuestros propios problemas con pensamientos propios. Y no lo vamos a lograr si el cimiento se va a caer cuando venga la tempestad. Vamos a leer ahí en Lucas 6, 46 al 49. Y ahí habla de lo que es el hombre sabio y el hombre necio. Y dice
lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar su casa, cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza a aquella casa, pero no pudo moverla, porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la tierra o sobre la arena, sin echar cimiento, y vino un torrente y dio con fuerza contra aquella casa, y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Bueno, yo creo que está claro esto, ¿verdad? Cómo el Señor tipifica el buen fundamento y el mal fundamento. La casa, como dijimos, lo que se está construyendo no es el enfoque que el Señor le quiere dar en esta parábola. Jesús no dice nada sobre las casas. El Señor dice construyó su casa. Puede que las casas hayan sido iguales. El problema es dónde construyeron su casa. Uno dice la construyó en la roca. Pero ¿qué hizo antes de poner los cimientos? ¿Qué dice ahí? Cavó hondo, ¿verdad? Él se tomó su tiempo. Cavar en una roca no es fácil. Romper una roca no va a ser fácil. Él tomó su tiempo, cavó hondo e hizo los cimientos en esa roca. Y luego vemos que el que construyó su casa sobre la arena pudo haber sido igual la casa, como les decía, la misma cantidad de habitaciones, pudo haber sido una casa lujosa, igual que la anterior, la que construyeron en la roca, pero no estaba bien cimentada. Entonces, en esta parábola, la casa podría representar esos hábitos visibles que nosotros tenemos muchas veces. Todo nuestro diario vivir, cómo nosotros vivimos, cómo nosotros nos desarrollamos en nuestro diario vivir. Por eso les mencionaba un trabajo, estudios, un negocio, cómo estoy desarrollando yo cada parte de mi vida. ¿Estoy fundamentando cada parte de mi vida en la roca que es la palabra del Señor? ¿O estoy fundamentando esas actividades de mi vida en mis propios pensamientos? Porque yo me creo sabia, porque yo me creo mejor. Porque no he reconocido que toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto del Padre de las luces, dice la palabra de Dios. Y el Señor dice que de Él proviene toda dádiva y todo don perfecto, y que Él no tiene mudanza ni sombra de variación. O sea, Él sigue siendo el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, la mujer sabia va a edificar esa casa sobre un fundamento que no va a dejar que se derribe esa casa. Van a venir tempestades, van a venir ríos, van a venir tormentas, así como las que están habiendo ahora. Estaba viendo un video de ayer, llovió, así como llovió aquí en Guatemala, llovió también en Quetzaltenango y estaban saliendo unos ríos. Se destaparon los desagües y salían como que era una fuente.
Y estos torrentes hacen que todo socave, que las cosas que no están bien puestas se vayan con la corriente. Hemos visto videos en las redes sociales donde la corriente se lleva los carros, se lleva las motos, se lleva lo que esté a su paso. El agua es imponente. Entonces, si esa casa que nosotros estamos construyendo no tiene un fundamento claro, un fundamento bien metido en la roca, nosotros no vamos a poder subsistir. Todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, vamos a fracasar en ello. Puede ser que un tiempo esté bien, pero si no fundamentamos nuestras actividades en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, nos va a ir mal. Va a llegar el momento en que fracasemos. Nosotros hemos visto negocios que van para arriba y de repente era un negocio bueno y se viene para abajo. Muchas veces estamos poniendo nuestros propios pensamientos antes que la palabra de Dios en nuestra vida. En la palabra de Dios encontramos consejo de todo, de todo. ¿Usted quiere saber cómo administrar sus finanzas? Busquen la palabra de Dios. ¿Ustedes quieren saber, jovencitas, cómo encontrar una buena pareja? Lean la palabra de Dios. Si queremos saber cómo hacer negocios, leamos la palabra de Dios. Cualquier cosa que nosotros querramos saber, la palabra de Dios tiene la respuesta adecuada. Y si nosotros fundamentamos nuestra vida en esa palabra, vamos a tener una vida abundante, una vida de éxito. Entonces, no debemos de enfocarnos en lo que se construye precisamente, sino cómo lo estoy construyendo, quién lo está construyendo. La persona que lo está construyendo tiene mucho que ver. Si esa persona tiene conocimientos, pongámoslo en un plano físico del mundo. Si la persona tiene conocimiento de cómo construir una casa, él va a saber cómo echar el cimiento. Pero si la persona no tiene conocimiento de construcción, lamentablemente su casa no va a servir. Asimismo, si nosotras como hijas de Dios no estamos tomando el consejo de la palabra para las actividades que nosotros hacemos, nosotros vamos a fracasar. Déjenme decirles que todo lo que hagamos, si no lo basamos en la palabra del Señor, vamos a tener un fracaso rotundo. Entonces, leemos en ese versículo que la mujer sabia no es precisamente la que lleva a sus hijos a la iglesia, la que tiene su casa limpia, la que todo esto pues es algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero no está hablando de estas cosas. La mujer sabia no es aquella que le enseña versículos bíblicos a sus hijos y mijo, enséñele a su tía cómo dice sus versículos bíblicos y tal vez su vida está de cabeza. No podemos nosotros vivir una vida de falacia, una vida de solo apariencias. Entonces, por eso les decía que esa casa podría ser los hábitos visibles que tenemos en nuestra vida. Muchas veces tenemos hábitos visibles que la gente diría, ay, esa persona sí que es cristiana, mire, no falta a la iglesia, va a visitar a los enfermos, anda con la Biblia bajo el brazo, pero ¿qué fundamento tiene su casa? Los hábitos visibles no son el cimiento. El cimiento generalmente es lo que no se ve de una casa.
El cimiento nunca se vio cómo lo construyeron. ¿Por qué? Porque el cimiento va abajo de la tierra para estar bien agarrado. Va en la roca, dice la parábola del hombre sabio y del hombre necio, que cavó hondo. Ese tiempo que ese hombre cavó hondo en la roca, nadie se dio cuenta. ¿Quién cuando compra una casa va y dice, mire, escárbeme ahí, quiero verle los cimientos a esta casa? Uno la compra por fe de que alguien que sabe del asunto la hizo, pero generalmente uno no va y le dice al que le está vendiendo la casa, mire, escárbeme todo aquí alrededor porque yo quiero ver dónde está metido el cimiento. No lo hacemos. Pero el Señor sí está viendo nuestro cimiento. Él se fija en el cimiento y no en nuestros hábitos que son vistos por la gente. Muchas veces podemos nosotros aparentar otra cosa de lo que no somos. Y recuerden que para Dios las apariencias a Él le dan náusea, dice. Los que son hipócritas, los que solo aparentan que aman a Dios y no lo aman, el Señor los aborrece. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro que lo que se mire de nosotros aquí afuera sea lo que esté fundamentado en nuestro corazón. Porque de nada nos sirve venir con la Biblia bajo el brazo y venir todos los domingos y no faltar al culto si nuestro corazón no está bien fundamentado con la palabra. Si no estoy poniendo por obra la palabra que estoy escuchando, el cimiento no está bien hecho. No vamos a prosperar. Esa casa, cuando vengan las tormentas y las tempestades, esa casa, estemos seguros que se va a derribar. ¿Y cuáles son las tempestades? ¿Cuáles son las tormentas? ¿Cuáles son los ríos que se vienen en contra de esa casa? Los problemas. Vienen problemas con mi esposo, vienen problemas con mis hijos, vienen problemas con el vecino, vienen problemas de enfermedad, un diagnóstico que no nos esperamos, vienen problemas porque nos quedamos sin casa o nos quedamos sin carro o se pelearon familiares con nosotros por X o Y circunstancia. Esos son los torrentes que vienen y golpean con fuerza la casa, y ahí es donde verdaderamente se mira si mis cimientos están bien fundamentados. Porque viene esa tormenta, viene esa corriente, y si me caigo y ya no quiero seguir, es porque mi fundamento estaba chueco, estaba mal, no cavó hondo la persona que viene y con cualquier cosita se cae, con cualquier cosita tira la toalla, decimos por ahí, ¿verdad? Con cualquier problema tiramos la toalla y decimos, ay, esto sí no me gusta. Y estemos claros que mientras nosotros nos metamos más con el Señor, van a venir más problemas, van a venir más dificultades, van a venir más corrientes, torrentes, van a venir más terremotos que quieran destruir nuestra casa. Pero nosotros somos los que tenemos la batuta en la mano si dejamos que esa casa se derribe o esa casa siga en pie. Si estamos fundamentados, nosotras hemos recibido palabra. Yo me pude dar cuenta que todas la gran mayoría que les preguntaron contestaron. O sea,
la palabra de Dios está en sus corazones. No podemos decir, no lo sabía o no lo sé, porque la tenemos en la mente. Quiere decir que también ustedes pueden ponerla en el corazón para que ese fundamento esté bien cimentado. Entonces, ¿cómo es una mujer sabia que edifica su casa? La mujer que edifica su casa, edifica su hogar, edifica su trabajo, edifica sus relaciones, edifica sus estudios, todo lo que hemos mencionado. La mujer sabia que lo edifica es porque ha puesto la palabra del Señor en su mente y en su corazón, y esa palabra viene a ser su fortaleza. Esa palabra viene a ser lo que está sembrado en la roca, y porque cuando ustedes toman ese tiempo para leer la palabra, para estudiar la palabra, para oír la palabra y ponerla por obra en su vida, ahí están ustedes cavando hondo en la roca. Ese es el trabajo que quizá nadie mira cuando usted está poniendo atención a la palabra, cuando usted está meditando en la palabra, y en su casa quizá usted esté pensando en el mensaje que hermano Gustavo dio el domingo y usted diga, de verdad que los desiertos, porque eso está hablando el pastor ahora, de verdad que los desiertos nos sirven, ¿verdad? Y estamos haciendo rema. Ustedes saben qué es la palabra rema, la mayoría lo sabe. La palabra rema viene de rumiar, de cuando la vaca está masticando el pasto, lo traga y va a un estómago, ese estómago saca un poco de los nutrientes y lo vuelve a regresar y lo vuelve a seguir masticando. Luego va a otro estómago para que saque más nutriente y luego lo vuelve a regresar. Por eso yo me recuerdo muy bien que la vaca tiene 4 estómagos porque mi papá me los mencionaba. Y esta vaca le saca lo último de los nutrientes a ese pasto que mastica. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios. Viene el rema, por eso les decía, estando en nuestra casa quizá escuchamos el mensaje de acá de la iglesia, pero en la casa haciendo oficio, lavando nuestros trastos, empezamos a pensar en la palabra que oímos en escuela dominical el domingo. Y le decimos, Señor, obra en mí esta palabra, que esta palabra sea real en mi vida. Porque muchas veces venimos a la iglesia 20, 30, 40 años y esa palabra no nos entra. Perdonen, yo he visto gente y yo misma les puedo decir, tal vez pasé muchos años de mi vida y esa palabra no hacía rema en mi vida. Hasta que el Señor nos lleva a un desierto, a una confrontación, hasta que vienen las tormentas, hasta que viene la tempestad, esa palabra empieza a ser rema. Esa palabra, vemos lo necesario que es que esa palabra haga rema en nuestra vida. La mujer sabia que edifica su hogar o edifica cualquier actividad diaria que tenga, tendrá que invertir mucho tiempo, mucho esfuerzo en esos cimientos que tiene que poner en su casa. Tenemos que invertir mucho tiempo. La sabiduría no se va a desarrollar de la nada. Muchas veces nosotros vamos con el Señor y oramos, si es que oramos, porque esa es otra verdad. Si no oramos, el fundamento también está siendo débil. Tenemos que ir y orarle al Señor y decirle, Señor, dame sabiduría para aplicar la palabra en mi vida. No se trata solo de venir los domingos, ser evangélico, ser cristiano, ser creyente. No se trata solo de venir los domingos a sentarme a estas sillas.
El ser creyente realmente es vivir la palabra. Usted viene a oír la palabra, salga de aquí y salga a vivir esa palabra. Porque realmente ser creyente no es venir a oír lo que dice la Biblia. No es venir a oír, sino, perdóneme, pero vaya a oír misa, ¿verdad? Porque solo bla, 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 y van para afuera y ahí se acabó todo. Ya fui a callar conciencia y ya me voy. No, aquí venimos a oír la palabra para salir a vivir la palabra. Porque la palabra va a ser nuestro fundamento. Amén. No las estoy regañando, solo les estoy predicando la palabra. Dice la palabra en 2 de Corintios 4:18 en Reina Valera, y vamos a ver también palabra de Dios para todos. Dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son. Bueno, entonces cuando nosotros ya tenemos bien fundamentada nuestra casa en Dios, ya no nos vamos a estar fijando en las cosas que se ven. Claro que es necesario vivir en esta tierra, trabajar en esta tierra, ir al trabajo, arreglarnos para ir al trabajo, bañarnos, cambiarnos, estar presentables. Todo eso pues es necesario en esta vida, pero no es lo más importante. En otra versión que dice, hermano Rudy, a nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver. Porque lo que se puede ver solo dura un tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Que no nos debe de interesar lo que se ve, porque eso solo va a durar un tiempo. Eso solo nos va a servir para nuestro paso en esta vida, por esta tierra, y que, dicho sea de paso, se vuelve bien cortito. Nuestro paso por esta tierra se vuelve bien cortito. Cuando somos chiquitos queremos crecer, ya queremos ser grandes, ¿verdad? Cuando somos jóvenes decimos, ya quiero ser más grande para ser independiente y que mi papá y mi mamá no me regañen y poder salir sin pedir permiso. Después, cuando ya somos un poquito más grandes, quiero encontrar pareja para casarme. Es una carrera la vida, ¿verdad? Es algo que vamos deprisa por ahí. Queremos casarnos para hacer un hogar y tener hijos luego y que esos hijos estudien en los mejores lugares y criar a esos hijos. Y cuando sentimos ya tenemos 50, 60 años, ¿verdad, hermana Verónica? Cuando sentimos ya nos cuesta subir y bajar gradas. Y es cierto lo que dice Eclesiastés, ¿verdad? En su último capítulo. Creo que es en su último capítulo, no estoy segura. Pero nos tiemblan las piernas cuando bajamos gradas ya. Yo ya no me animo a bajar unas gradas que son muy prolongadas sin agarrarme. Porque ya me fui una vez de boca en unas gradas. Y ya no tenemos la misma habilidad. Nos duelen las rodillas, por lo menos a mí me duelen las rodillas. Nos duele una cosa, nos duele la otra, ya no. Mire, yo antes podía andar todo el día con estos zapatos. Ahorita solo me los puse para subir aquí, pero al ratito ahí cargo mis chancletas y me los quito porque ya no los aguanto. Entonces, las cosas que se ven son pasajeras y ciertamente es pasajero, todo es pasajero. Todo es pasajero, pero las que no se ven, era lo que les decía de los cimientos. Nadie se preocupa de ver los cimientos. ¿Quiénes cuando buscan una pareja se preocupan
de ver sus cimientos. Alguien se preocupó. Casi la mayoría de nosotras vimos a un muchacho que nos gustaba y nos fuimos de cara, con todo respeto, y nos casamos con ese hombre. Y después, ¿qué hice, verdad? Ya es tarde. ¿Cuántos le pedimos a Dios, Señor, tú ponme un hombre que te ame? Hoy estaba escuchando un testimonio bien bonito de una muchacha. Y ella decía que ella participó en muchas cosas de belleza y cosas así, concursos de belleza. Y ella dice que se creía mucho por su belleza, porque ella era muy guapa y tenía mucho dinero. Entonces su papá le costeaba todos sus concursos de belleza. Ella se podía dar el gusto de ponerse los vestidos más caros para sus concursos de belleza. Y su papá fue a los Estados Unidos solo a caer preso por narcotráfico. A ella le dolió muchísimo, muchísimo el que su papá haya caído preso y los haya expuesto a esa vergüenza. El papá quedó preso a lo largo de más o menos 10 años y ella le dolía mucho su corazón. En primer lugar, les quitaron todos los bienes. Se los quitaron todos, ellos eran colombianos, creo yo, si no estoy mal. Y les quitaron todos los bienes. Ellos se quedaron sin ni un centavo, sin ni una propiedad. Su mamá tuvo que empezar a trabajar de lo que no pensaba nunca haber trabajado y para sacar adelante a sus hijos, porque no tenían ni un centavo. Y empezó a salir adelante. A ella le tocó trabajar, ella estaba en cursos de equitación, en cursos de tenis, en cursos de aquí y allá, porque tenía mucho dinero. Y ella dice, yo no le perdonaba a mi papá que nos haya expuesto a esta situación. Y cuando vine a Cristo, yo empecé a entender lo que Dios tenía planificado para nuestra vida. Dice que su papá en una cárcel de Estados Unidos conoce al Señor Jesucristo. Y él ocupó 10 años para orar para que su familia se convirtiera a Cristo Jesús. Y ella empieza a contar que cuando su padre sale, ellos ya estaban evangelizados porque él oraba, Señor, envíales gente que le hablen de tu palabra, envíales gente que les prediquen de tu palabra. Y dice, no sabíamos por qué de un tiempo para acá llegaba tanta gente a la casa a hablarnos del evangelio. Pero cuando mi papá salió, nosotros ya estábamos casi de punto para caer, porque él salió de la cárcel, regresó a su casa y les empezó a hablar del evangelio y todos se convirtieron a Cristo Jesús. Entonces ella dice, a pesar del dolor que yo sentí por todo el proceso que nosotros pasamos, ahora entiendo el propósito que Dios tenía para con nosotros. Y mi papá tenía que limpiar su vida por medio de 10 años en la cárcel, porque ahí él lo ocupó bien, lo ocupó orando por su familia y santificándose él, ¿verdad? Y a partir de eso, ella empezó a servir al Señor. Ahora es pastora en una iglesia en Estados Unidos y dice, el Señor usó esa cosa mala para el bien de todos nosotros. Y a veces no lo entendemos. Entonces, cuando nosotros metemos esa palabra en nuestro corazón, el Señor empieza a transformarnos. Empieza a transformar nuestra mente y nuestro corazón. Vemos que
algo muy importante que quiere hacer el Señor en nosotros para principiar es cambiar nuestra mente. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 12:2? Es un versículo que todos nosotros creo que lo sabemos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A mí me gusta mucho mencionar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, porque es ahí donde debemos caminar. Debemos buscar caminar de acuerdo con la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, como nos dice aquí. Y nos dice, no nos conformemos a las cosas que se ven. Eso es lo que nos quiere decir aquí. A este mundo, dice, porque el mundo se lleva por las cosas que se ven. Y aquí nos está diciendo, no nos conformemos a las cosas que se ven, sino renovemos. Nosotros ya no podemos seguirnos afanando por las cosas de este mundo. Como les dije, son necesarias tantas cosas de este mundo para vivir esta vida, pero no es para la eternidad. Y nosotros, como decía el versículo anterior, buscamos lo eterno. Cuando nosotros buscamos lo eterno, vamos entendiendo las cosas. Y hay otro versículo en Efesios 4, 23 y 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una mujer sabia tiene que renovarse en el espíritu de la mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El Señor quiere que nos renovemos, que no sigamos pensando igual como piensa el mundo, que no sigamos pensando igual como veníamos pensando del mundo. Porque hay muchas mujeres que vienen de allá afuera, del mundo me refiero, y no nos cambia nuestra forma de pensar. Seguimos pensando igual como pensábamos allá afuera. Es por eso que el apóstol Pablo vio necesario decirnos, vístanse, renuévense. Renueven su mente, renueven su corazón. Porque seguimos pensando y afanándonos por las cosas que se ven. Miren, una de las muestras que seguimos pensando como el mundo y seguimos afanándonos por el mundo es que muchas estamos metidas en las redes sociales mucho tiempo. Y estamos admirando gente que no conoce al Señor. Seguimos a las Kardashian, seguimos a las fulanas, a las sutanas. Yo no sé mucho de las que son ahí famosas en esas redes sociales, pero seguimos a gente que ve las cosas pasajeras, que su fundamento, imagínense, su fundamento está en enseñar lo que tienen, cuánto tienen, la casa que tienen, cómo se visten, cuántas operaciones se han hecho. Eso es el fundamento de la gente del mundo. Y muchas veces nosotras estamos admirando gente que su fundamento está en el lodo, está en la arena, lamentablemente. Y nosotras madres estamos viendo que nuestras hijas están admirando a esta gente y no les hemos dicho nada. Les tenemos que decir a nuestras hijas. No está mal que miren de vez en cuando eso, pero que ya estén pendientes y qué hizo la Kardashian y qué operación se hizo ahora. Y que el papá de la Kardashian ahora se operó para ser mujer. Imagínense. Son cosas que me he enterado y eso pasó ya hace tiempo, pues. Pero no son
fundamentos que nos sirvan a nosotros. Nosotros como hijas de Dios, nuestro fundamento tiene que ser Cristo Jesús. Nuestro ejemplo tiene que ser Cristo Jesús. El Señor Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. El Señor Jesús vino, ¿y en dónde nació? En un pesebre. El Señor Jesús vino y fue exiliado. Él vivió en el exilio. Ustedes no crean que el Señor Jesús vino y, ay, bienvenido. La única vez que le dieron la bienvenida fue cuando lo recibieron en la Pascua y le pusieron ramas. Pero fue la única vez. Pero de ahí, el Señor no fue bienvenido en cualquier lugar. Sin embargo, Él hacía milagros. Sin embargo, Él vino a compadecerse del necesitado. ¿Por qué? Porque Él miraba las cosas que son eternas. Él se daba cuenta en las cosas que eran necesarias realmente. Él vino a salvar al perdido, vino a sanar al enfermo, vino a libertar al que estaba cautivo. ¿Será que a nosotros nos interesa eso o no mucho? ¿Será que amamos las almas que se están perdiendo o no mucho? No nos importa. Yo ya soy salva, hay que miren ellos. ¿Verdad? Porque muchos no les importa. Pero al Señor le interesaba libertar cautivos, sanar enfermos. Se compadecía de las multitudes, darle de comer al hambriento, predicar esa palabra que esa gente necesitaba saber en ese momento. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente, ya no pensar como veníamos pensando del mundo. Cuidado con lo que estamos viendo, qué estamos dejando que entre en nuestra mente. ¿Qué estamos dejando que ministre nuestro corazón? Oímos canciones del mundo. ¿Qué está ministrando esa música en mi corazón? Preguntémonos. Es que yo no vengo aquí a decirles eso es malo, eso es pecado, eso los va a llevar al infierno. No, preguntémonos. ¿Qué me trae eso a mí? ¿Me está ministrando algo bueno? Ver las redes sociales, me está ministrando algo bueno, porque si miro mensajes que salen ahí, miro lecturas de la palabra, miro mensajes positivos, me está ministrando, me está ministrando la palabra. Si no la leo en físico, por lo menos en un mensaje que oiga, tenemos que tener cuidado con lo que oímos también, ¿verdad? Falsas doctrinas muchas veces, pero cuando nosotros vamos escuchando la palabra, leyéndola, ministrando nuestra vida, qué bueno. Pero si estamos viendo, generalmente en redes sociales nos quedamos, a mí me enoja muchas veces porque yo me pongo a contestar un mensaje y me mandan alguno que me lleva a alguna de las redes sociales y no miro solo ese, me quedo viendo otro y me quedo viendo otro y otro. Cuando miro, ya perdí mi tiempo. Y digo yo, perdóname Señor, ya perdí mi tiempo aquí. Viendo puras charadas. Y es cierto, muchas veces uno se ríe ahí con las payasadas que hace la gente, porque la gente hace cada cosa, ¿verdad? Se ríe uno, pero podemos ganar el tiempo en otras cosas y no estar perdiendo el tiempo en cosas tontas como estas. Y vemos que ahora la tecnología está a la orden del día, pero la tecnología no nos dice la verdad. La tecnología es algo bueno cuando lo sabemos usar bien, pero generalmente la tecnología nos quita mucho tiempo que deberíamos dedicarle al Señor, que deberíamos dedicar en cavar ese agujero donde va a ir nuestro fundamento.
ese tiempo que nos está robando las redes sociales, el teléfono, etcétera, nos está robando el tiempo del trabajo que nosotros debemos hacer para hacer nuestro buen fundamento. Entonces, miremos, ¿será que Proverbios 14:1, que el que leímos al principio, esa parábola de Jesús nos da una receta secreta para ser mujeres sabias? Realmente no, nos enseña el mismo mensaje que el resto de la palabra de Dios. No es un secreto, es el mensaje que Dios quiere que nosotros pongamos por obra cada día de nuestra vida. Para nosotros poder ser una esposa, una madre, una hija, una hermana, una abuela, una amiga, buena, una buena empleada, una buena estudiante, etcétera, yo no necesito de otra cosa más que ser discípula de Jesús. Poner en práctica la palabra, porque ese va a ser mi fundamento. El fundamento de la palabra es la que me va a llevar a tener éxito en lo que yo haga. Para que cuando yo lea la mujer sabia edifica su casa, yo sepa que yo estoy siendo esa mujer sabia. Yo sepa que el fundamento que yo he puesto para edificar esa casa que me está diciendo ahí, yo la estoy poniendo en práctica cada día de mi vida. Y más si ya tenemos hijos. Los hijos están viendo nuestro ejemplo. ¿Será que yo estoy edificando o estoy destruyendo mi casa, como lo dice la segunda parte? Mas la necia con sus manos la derriba. Yo creo que todas nosotras conocemos más de alguna mujer que está destruyendo su casa. Muchas de nosotras podemos ver cómo muchas mujeres son necias, literalmente necias. Les gusta pelear, les gusta confrontar al esposo, les gusta pelear en el trabajo, les gusta que su opinión sea impuesta. Yo soy la que tengo que decir qué se hace aquí porque yo lo sé. Pero en la vida que nosotros tenemos que poner en práctica conforme a la palabra del Señor, no es si yo mando o yo no mando. Es, Señor, ilumíname, dame tú la sabiduría para poder hacer las cosas bien. Ilumíname para poder hacer mi servicio bien. Mire, cada una de las muchachas que se para aquí a ministrar la alabanza tiene que saber que el servicio que está prestando es para Dios, que no es para nadie en específico, que es para los hijos de Dios, y si lo damos a los hijos de Dios es para el Señor. En cuanto lo hiciste a una de estas pequeñitas, va a decir el Señor, a mí lo hiciste. Cada persona que hace un servicio en este templo tiene que saber que es para el Señor. Porque si no lo sabe y está tratando de sobresalir ella misma o él mismo, estamos perdidos y estamos con un fundamento más perdido que los hijos de la Llorona, dicen por ahí, ¿verdad? Muchas veces queremos nosotros sobresalir. Y denme a mí más volumen, que yo no me oigo. O denle más volumen a la guitarra porque no oigo como. Imagínense que todos peleando porque se les diera más volumen a cada uno de ellos. No sirve el asunto. Pensemos, ¿qué venimos a ministrar? ¿Qué venimos a hacer cuando venimos a hacer una limpieza a la iglesia? ¿Qué viene a hacer usted cuando lava un baño? Un servicio que es para el Señor.
Dios no lo está obligando, Él no necesita. Si usted no quiere hacerlo, no lo haga. Hay más que lo quieren hacer. Dios va a levantar a alguien que lo haga de todo corazón. Pero el fundamento tiene que ser la palabra del Señor. Preguntemos antes de hacer algo: Señor, ¿qué dices tú de hacer esto? Señor, ¿cómo lo puedo hacer? Si voy a ministrar aquí, no es si tiene más volumen o no. Señor, ¿será que estoy haciendo bien ese servicio? ¿Será que estoy ministrando bien a tu pueblo? Mire, cuando uno sube aquí, tiene que temblar, porque está ministrando al pueblo del Señor. Miren, yo desde qué ratos estoy bien nerviosa por este día. No solo por toda la organización que lleva, sino porque me tocaba predicar. Y para mi gusto hubiera sido bien invitar a alguien, era más fácil. Pero por ahí recibí palabra del Señor y unas hermanas, no me lo dijo solo una, sino me lo dijeron varias hermanas: usted tiene que predicar. Y entonces le dije al Señor: está bien, Señor, lo voy a hacer. Porque ustedes saben que yo hablo en la radio, pero en la radio no estoy viendo este montón de gente. En la radio estoy viendo mi micrófono y se acabó. Ahí el micrófono aguanta. Pero ya pararse en este lugar específicamente, no lo tomemos en poco. No lo tomemos en poco. Gente de la alabanza, de verdad, ahorita siento del Señor decirles: no tomen en poco su privilegio. Porque lo que ustedes están ministrando aquí es lo que ustedes están dando de su corazón. Y si ustedes no tienen un buen fundamento, primero construyamos un buen fundamento y después venimos a pararnos aquí. Porque muchas veces hay celos. ¿Y qué dice Santiago? ¿De dónde vienen los celos, las iras, las contiendas y los pleitos? Es de su corazón maligno. Es de nuestro corazón carnal. Vivimos una vida carnal. Por eso es que muchas veces no hacemos las cosas como debiéramos de hacerlas. Se pelean, se envidian, no le des volumen, dale volumen. Entonces, no. Si no estamos bien aquí en nuestro corazón, mejor que suba uno. Antes, hermana Verónica, uno subíamos a dirigir el culto. A veces a capela porque no llegaba el que tocaba la guitarra o el piano. A veces sin instrumentos, a capela dirigíamos un culto. No somos necesarios. No somos necesarios. Claro, a Dios le agrada si usted le alaba, si usted ministra con el corazón, si usted lo que viene a hacer a la iglesia lo hace de todo corazón, con un buen fundamento y con el ánimo de agradar a su Padre Celestial. Pero si venimos a pelear aquí, no subamos, estamos mal. Si venimos a alegar por lo que se hace y nosotros no lo hacemos, no aleguemos. Porque muchas veces alegamos porque no hacen esto, porque no hacen lo otro, pero nosotros tampoco se nos agradece hacerlo. Primero, estemos dispuestas nosotras a hacerlo. Y luego ya tenemos la solvencia para alegar y para decir: hagan esto, hagan lo otro. Dejemos esa reflexión en nuestro corazón y digámosle al Señor: no, dame tú la sabiduría, Señor, para poder hacer las cosas correctamente. Que yo edifique mis cosas en un buen fundamento. No digamos mi casa, ¿verdad? Eso es algo que todas sabemos. Nuestra casa tiene que ser un testimonio delante de Dios de que somos hijas de Dios. Nuestros hijos
tienen que saber que nosotras somos hijas de Dios y que tenemos puesto nuestro fundamento en la palabra del Señor. Y que la palabra del Señor no se vende ni se negocia con nadie. La palabra del Señor es veraz y lo que dice la palabra así es. No está para negociarse con nadie. Por el presidente que sea, la palabra es la verdad y punto, se acabó. Entonces, la palabra de Dios nos revela que hay dos clases de mujeres. Dice, casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene de Dios. Así que nosotros debemos estar seguros que como mujeres nosotras somos una bendición, pero también podemos ser una maldición para nuestra casa. Puede ser que estemos ya casadas o que vivamos con nuestros padres igualmente. Podemos ser de bendición en nuestra casa, pero también podemos ser de mucho estorbo si nosotras no somos mujeres sabias. Dice acá, como gotera continua es la mujer rencillosa. Imagínense una gotera continua. Eso es terrible. Yo lo viví. Yo lo viví en una casa que tuvimos. Era terrible el tener goteras continuas cuando llovía, por supuesto, ¿verdad? Pero tener esa gotera ahí en la noche, pac, no duerme. Se vuelve loco uno porque no lo dejó descansar. Uno se dormía a las 5 de la mañana ya cuando lo vencía el sueño. Pero esa gotera continua, y antes era un tipo de tortura, ¿saben ustedes? Sentaban al que querían torturar, una gota cayéndole constantemente en la cabeza. Imagínense aquí a unas horas, no digamos días, que lo tenían ahí. Esa gota él la escuchaba como que era una bomba en sus oídos. Entonces aquí nos está diciendo que la mujer necia, la mujer rencillosa, pleitista, peleonera, es como esa tortura realmente, ¿verdad? Pero también está la mujer sabia que edifica su casa. Entonces, no nos desanimemos. Nosotros podemos hacer un buen fundamento de parte de Dios para nuestra vida, ahondando, escarbando en la roca y poniendo un buen fundamento, que es la palabra del Señor en nuestra vida. Ocupemos el tiempo de poner ese buen fundamento, que es la palabra de Dios. ¿Cómo ocupamos el tiempo? Leyendo la Biblia, escuchando la Biblia, comentando la Biblia, hablando de la Biblia. Platiquemos, como decía ahí el apóstol Pablo, creo que era el que decía, si hay algo bueno, algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿verdad? Y si vamos a hablar de algo, hay salmos, hay himnos, hay cantos que glorifiquen a Dios, eso hablemos. No perdamos el tiempo en chismes, en hablar falacias, en seguir redes sociales con gente que tiene vacía la cabeza. No, eso no conviene. Mejor busquemos al Señor y que nuestro fundamento sea la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta es la palabra que el Señor tenía para nosotros esta tarde y espero que la podamos tomar en nuestros corazones y desde hoy propongámonos a atesorar la palabra que oigamos o que leamos. Nosotras podemos atesorarla y que ese sea nuestro fundamento. Amén.